Más información en Voces y Opiniones, y es momento de darle la bienvenida a nuestro entrevistado del día, al abogado César Terán, especialista en Derecho Penal y Constitucional, quien nos viene a abordar un tema muy interesante, que es cómo evitar que los adolescentes se desvíen a grupos criminales. Él está aquí acompañándonos en la cabina. Bienvenido, abogado. Muchas gracias, Diana, muchas gracias, Francia, por esta invitación. Para mí es muy importante hablar de este tema porque estamos hablando de niños y adolescentes, ¿no? Correcto. Respecto a esto, justamente veníamos dando noticias desde las 7:30 que empieza nuestro espacio respecto a de qué manera el tema de inseguridad ha golpeado a todos, y obviamente los niños están siendo afectados, los adolescentes, los menores en general. De hecho, también la UNE Guayas ya ha anunciado que en horas de la mañana va a hacer un pedido al gobierno nacional de que se declare en emergencia al sector educativo, porque en definitiva pues estos crímenes que se están cometiendo pues están afectando también a los menores. Ahora sabemos pues que ellos también están cometiendo actos delictivos directamente, ya no solamente hurtos o robos, sino también asesinatos, que están siendo reclutados por los grupos de delincuencia organizada. ¿Qué es lo que podemos empezar a analizar respecto a evitar que estos adolescentes o menores de edad sigan siendo reclutados? Muchas gracias. Bueno, antes que nada, no solamente se trata esto un tema de derecho penal, sino se trata de un tema de falta de oportunidades, de falta de atención, asimismo de una falta de sentido por parte de los niños y adolescentes, provocado justamente por una falta de atención por parte del Estado y asimismo por la familia y las escuelas. Esto es un trabajo netamente integral. Cuando lastimosamente falta oportunidades y hay una falta de sentido en ellos, pues lamentablemente hay otros grupos que captan y buscan y prometen las cosas que no están ofreciendo ni el Estado ni las familias a los jóvenes y adolescentes, como dinero fácil, respeto, valor y hasta esta falta de sentido que tienen. Y cuando ven estas carencias que los adolescentes están formándose, creciendo, ven esto como una oportunidad en la cual se la brindan a ellos para poder ser parte de estos grupos, ¿no? Entonces, no solamente se trata de hablar de más cárceles, más penas, reforzar justamente el poder punitivo del Estado contra ellos, sino que al fin y al cabo hay que trabajar de forma integral para poder evitar esto. Si no, simplemente estamos poniendo una curita a una herida profunda, ¿no? Entonces, es un tema sumamente importante y necesario que lo conversemos el día de hoy, porque asimismo hay muchos papitos y mamitas que nos están escuchando, y asimismo muchos docentes. Y es importante que puedan comprender el rol que tienen dentro de este problema que nos está acogiendo a todos, ¿no? Donde los grupos criminales están aprovechándose de estas carencias para abusar a los adolescentes dentro de sus actividades ilícitas, ¿no? Así es, César. Justamente hoy día, antes de tu entrevista, estábamos viendo una noticia en un importante medio digital, donde ya se anuncia que un asambleísta del oficialismo está proponiendo una reforma para que se juzgue como adultos a los menores de edad que cometan delitos graves. Esta es una medida idónea para neutralizar este reclutamiento y estas operaciones delictivas por parte de menores y adolescentes. No. Para mí no es una medida idónea. Definitivamente, si solo nos vamos a dedicar a atacar el problema, lo que está sucediendo, la consecuencia, nunca vamos a poder resolver esta situación, ¿no? Para poder justamente atacar realmente el problema, hay que cubrir estas necesidades que hay, estas carencias que están teniendo los adolescentes. Como les decía, la falta de sentido. No es que aquí el adolescente se levante y dice voy a delinquir. En lo absoluto. Este adolescente encuentra esta situación, se toma esta decisión porque justamente dentro del hogar no está encontrando el afecto, el apoyo por parte de su familia. Sí, pueden haber padre o madre presentes, pero emocionalmente pueden ser ausentes.
Asimismo, en la escuela tiene una labor sumamente importante dentro de ellos, porque no solamente se trata de calificarlos o evaluarlos constantemente, sino que también darles un propósito a ellos en la vida para que ellos puedan entender cuál es el camino correcto. Entonces, cuando tenemos propuestas como estas, que sí, son importantes porque van de acuerdo a la necesidad, a lo que está pasando, que están utilizando los niños y adolescentes, pero ya la historia nos ha dicho que aumentar las penas, aumentar las cárceles o ser mucho más represivos ante esto no es un factor en el cual impidan a ellos justamente seguir cometiendo delitos, ¿no? Simplemente estás aumentando dentro del sistema carcelario su cantidad poblacional y no lo estás atacando realmente. Tanto así que dentro de los centros de retenciones de niños y de adolescentes hay un problema muy grave, y es que ambos, sin distinción, están siendo combinados. Y cuando me refiero a ambos, me refiero a que el adolescente que roba está compartiendo celda o comedor o patio con el que asesina, ¿no? Entonces realmente no se está diferenciando dentro de la población carcelaria a estos dos tipos de adolescentes que están teniendo actividades distintas. ¿Y por qué esto es tan grave? Es tan grave porque al fin y al cabo no se está dando un trato diferencial entre las actividades que cometieron cada uno. No es lo mismo la rehabilitación social del adolescente que roba con el adolescente que le quita la vida a una persona, ¿no? Entonces, estas situaciones, ¿qué están generando? Una escuela del crimen, ¿no? A la larga. Ha habido reportajes periodísticos en los cuales dicen que al fin y al cabo no se terminan reinsertando en la sociedad, sino que terminan aprendiendo cómo matar, ¿ya? Aprendiendo otros tipos de delitos. A perfeccionar su actividad delictiva, básicamente. A perfeccionar su actividad delictiva. Entonces, si nos damos cuenta con toda esta lluvia de ideas que hemos estado conversando aquí, el problema no es tan sencillo como implementar una reforma legal en aumentar las penas o que estos sean tratados como son tratados los adultos. En lo absoluto, es un problema mucho más profundo, ¿no? César, y como pregunta de conocimiento general, por así llamarlo, ¿cómo es el trato en cuanto a penas que recibe un menor de edad versus un adulto? Por supuesto, principalmente, ¿qué considera nuestra legislación, ¿no? Un adolescente es a partir de los 12 años a los 18 años de edad. Entonces, este adolescente tiene un trato diferencial a un adulto, ¿no? No se le impone una pena como tal, sino una medida socioeducativa, en la cual tiene que cumplir dentro de los centros de retenciones infantiles, ¿no? Entonces, dentro de estos centros, la pena, la sanción es de 4 u 8 años y ya. Entonces, en cambio... Es la pena máxima. Es la pena máxima que hay justamente... Incluso también por homicidio. Claro, ante delitos más graves, justamente esa es la pena máxima. Por eso es que es tan atractivo el reclutamiento, porque en 8 años ya salen y si no es en menos. Justamente, ¿no? Es lo que pensaba, porque ellos tienen como más posibilidades de seguir formando parte de estos grupos delictivos y obviamente con penas tan bajas, pues incluso pueden llegar a ser más adelante unos capos. Claro. ¿No? Y ahí no partiría también la importancia de tomar en cuenta estas reformas de que sean más sancionados los menores de edad, o sea, que tengan una sanción mucho más rigurosa. Claro, por eso es atacar una parte del problema, pero esto no quiere decir que aquí a mañana los jóvenes no van a seguir delinquiendo simplemente porque hubo una reforma legal en la cual dice que van a ser tratados como adultos. No, si fuese así, cada vez que aumentamos las penas del COIP, no tendría que haber delitos, ¿no? Lamentablemente es así, no solamente se trata del populismo penal, sino de la realidad. ¿Qué nos demuestran las cifras? Más bien nos demuestra que... Lo contrario. Lo contrario. Claro. El día de ayer tuvimos una ola violenta en la ciudad de Guayaquil y las penas para ese tipo de delitos son altas y sin embargo lo están haciendo en plena luz del día. Y eso justamente quería mencionar. Ayer estaba viendo en redes sociales cómo las personas lamentaban que en nuestra época lo que más buscábamos nosotros como niños al llegar a casa era salir a jugar con nuestros amigos del barrio. Ahora lamentablemente los niños tienen que encerrarse porque tienen que resguardar su seguridad, tienen que proteger su integridad. Y adicional a eso también vemos cómo hay menores que están desertando también de las instituciones educativas, justamente porque no tienen un acompañamiento en casa, algo que tú también hablabas y que es importante intervenir, que tiene que ver ya con lo social. Por supuesto, ¿no? Y aquí hay muchas cosas que se pueden justamente realizar, ¿no?
Como lo decía en primer lugar, esto es un trabajo integral. No solamente se trata de realizar reformas legales o que el Estado pueda cubrir todo. De hecho, la primera base de todo es la familia, ¿no? Más allá de cualquier situación que pueda pasar con los grupos criminales, si tenemos a jóvenes que encuentran su sentido, reciben el cariño y el afecto que las familias le dan, pues van a ser muy poco difíciles que puedan ser atraídos por parte de los grupos criminales. Asimismo, por parte del Estado, si se les da también oportunidades a los padres de familia, no va a haber tantos problemas como los tenemos ahora, ¿no? Justamente hace un par de programas nosotras comentábamos que no solo era un tema, como bien decía César, un tema reactivo, ¿no? De endurecer penas o de penalizar o hacer responsables penalmente a jóvenes, sino también hay que darles un sentido de pertenencia, porque de hecho las cifras indican que en el microtráfico no se gana muy bien como se ven en las novelas, ¿no? de esta naturaleza, ¿no? De hecho se gana mucho menos que el salario básico unificado. Sin embargo, es ese sentido de pertenencia, es más o menos esa familia que le brindan estas organizaciones criminales a los adolescentes que se sienten abandonados por parte de sus familias y por parte del Estado. No, y usted más que nada lo sabrá más que nosotros. Cuando usted fue candidata a asambleísta de Santa Elena, usted realizó muchas actividades en beneficio de los jóvenes. Claro, y usted nos podrá decir mucho más allá qué es lo que es las carencias que tienen ellos, ¿no? Es que sí, o sea, es básicamente pertenecer a algo. Y es así como una empresa así como estas empresas multinivel, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que es básicamente la motivación, es decir, tú puedes hacer esto para llegar a hacer esto. Y eso es como que básicamente la dopamina o lo que mueve a estos adolescentes, no tener un propósito de vida, ni siquiera es tanto el rédito económico. Y es triste porque empiezan a ver estas misiones de sicariato como especie de rituales para llegar a cierto nivel y cierto orden jerárquico. Entonces esto de alguna manera es grave porque empieza a desvirtuar todo un sistema de valores por parte de todos los niños y adolescentes. O sea, yo también estoy de acuerdo con César. O sea, creo que estas medidas legislativas sí son importantes, pero tienen que venir acompañadas siempre con medidas de soluciones integrales. Así es, no, totalmente de acuerdo. Esto es un trabajo en conjunto. Uh-huh. El Estado, las familias. Si todos ponemos nuestra parte, pues, y le damos esa atención que requieren los jóvenes, va a hacer las cosas totalmente diferentes. Ahora, César, tú en el corte estabas conversando sobre un decreto ejecutivo. ¿Podrías comentarnos? Sí, justamente algo que celebro de las últimas acciones del gobierno nacional es que hace poco hubo un decreto ejecutivo en el cual el gobierno ordena esto como una prioridad, ¿no? De los diferentes ministerios tienen que reunirse en comités para poder trabajar de forma preventiva y atender este problema, ¿no? Donde armarían políticas públicas y asimismo sugerirían reformas legales para poder atacar este problema donde los jóvenes están siendo reclutados por parte de grupos criminales y pues puedan solucionar este problema a largo plazo. O sea, es necesario una colaboración interinstitucional. Por supuesto. Eso también, más allá del Estado como tal, también los municipios. ¿Qué pasaría si realmente todos los fines de semana habría una casa comunal en los diferentes lugares en la ciudad de Guayaquil, donde se brinden capacitaciones de arte, cocina, emprendimientos? Cuando vas justamente trabajando en la educación de los jóvenes, les estás dando herramientas a ellos para que no tengan que incluso buscar recursos en actividades ilícitas donde se están exponiendo a ser matados o a ser metidos dentro de estos centros de retención. En lo absoluto, si les das herramientas a ellos, si les das sentido de atención, de pertenencia, de importancia, las cosas van a ser mucho más diferentes. No, sí, totalmente, César. La verdad es, Diana, para no quitarte el micrófono, no. Que estoy yo... No, para nada. Yo estaba justamente revisando unos datos que quiero también traer a colación aquí aprovechando el tema, y es que el tema de desempleo juvenil tampoco ayuda a esta realidad, ¿no? Porque en sí la educación no está generando trabajo, es un planteamiento que se está analizando, y en general se habla de que el presupuesto del Estado destina recursos significativos al sector educativo, con el Ministerio de Educación ejecutando 3.282 millones en 2024, representa un 9% del presupuesto total aprobado,
pero en todo caso esta inversión no es suficiente porque los indicadores laborales juveniles sugieren que esta inversión no se traduce automáticamente en mejores oportunidades de empleo para los jóvenes ecuatorianos, y aquí también la insistencia de trabajar no solamente en un marco punitivo, sino también integrador que pueda mejorar la participación de los jóvenes, y también creo yo que incentivar también a las empresas a hacer programas de reclutamiento de estos que son semilla, en donde puedes tú generar ese interés o captar esa esencia que tienen los jóvenes al inicio cuando están con muchas ganas de aprender. Se pueden hacer muchas cosas, no solamente mirar a la parte penal, como dice el abogado César Telem. Sí, esto es un trabajo en conjunto. Diana lo ha mencionado muy bien. Si el problema hay que atacarlo no solamente a través de reformas legales, sino a través de acciones en conjunto por parte de nosotros como sociedad, porque cuando un joven toma este camino o cuando un joven es retenido en un centro como estos, no pierden solamente las familias, perdemos todos como sociedad, ¿no? Entonces hay que poner cartas del asunto. En las familias está justamente un trabajo muy importante en preguntarles cómo están, cómo les fue el día, qué se puede hacer, qué puedo hacer por ti. También eso, ¿no? Por eso, más allá de cualquier situación, está el tema de la familia, en preocuparse por los jóvenes, en lo que están haciendo y darles ese sentido de atención y pertenencia, porque otros después se lo van a dar. Y desde afuera, ¿qué ejemplos podemos replicar aquí en el país respecto a un trabajo adecuado que se esté haciendo con los menores de edad para poder acompañarlos, digamos que en su formación y que sean ciudadanos de bien? Claro, bueno, trabajar en el tejido social, ¿no? Justamente en actividades que ellos puedan dedicarle su tiempo, como por ejemplo talleres de cocina, bailoterapia, atención a darles otro tipo de capacitaciones en casas comunales, en centros. O sea, como les decía, hay tantas cosas que se pueden hacer en beneficio de ellos. Por ejemplo, que el Estado destine parte de su presupuesto en poner centros de diferentes habilidades en cada cantón, en el cual los jóvenes puedan justamente después de clases estar ahí, compartir y asimismo dedicarle su tiempo a eso, ¿no? Así es como los municipios, a través de las casas comunales o los CAMI, puedan justamente dedicarle su tiempo a otro tipo de actividades, deportes. Entonces, y también el Estado podría hacer escuela para padres, ¿no? Es un trabajo totalmente integrado que yo espero por el bien de nuestra sociedad, por el bien del futuro de nuestra sociedad, en que el gobierno pueda atender cada uno de estas situaciones. Y eso, ¿no?, se debe hacer específicamente en las zonas o en las ciudades en donde los índices delincuenciales están altos. Por ejemplo, Guayaquil, Durán, que están dentro de la zona 8. El problema es que tanto Guayaquil como el gobierno pues están teniendo unas disputas por sus autoridades, ¿no? Porque no se llevan bien. Y como lo decíamos también al inicio del programa, quienes más se perjudican son los ciudadanos, porque no hay una política adecuada para un trabajo conjunto que requiere ya dejar las diferencias a un lado y empezar a decir, ok, más allá del tema político, ¿en qué manera puedo ayudar? Y eso lamentablemente no ayuda. Entonces, tenemos las soluciones a la mano, sabemos de manera coherente lo que se puede hacer, pero aún creo que hace falta esa voluntad, ¿no? Sí, esa participación de seguir haciendo las cosas bien. Totalmente de acuerdo con Diana, y además que yo aquí voy a decir algo, no me quiero salir mucho del tema, pero yo hace poco vi una noticia que creo que tú publicaste en tus redes sociales sobre que ahora existe el empleo, las personas jóvenes están sobrecalificadas para las plazas de empleo, y aquí tienen hasta maestrías y no consiguen trabajo. Exactamente, y no consiguen trabajo para el empleo que ofrece el Ecuador. Y aquí es importante lo que decía César, no solo concentrarnos en una sobrecalificación académica, sino también en habilidades blandas, en aprender a cocinar, aprender a otro tipo de habilidades, a negociar, a hablar música, inglés, arte, idiomas, música, arte, y que también los GATS empiecen a generar ese tipo de empleos, ¿no? Como una política de inclusión y de evitar también, y una política criminal, porque eso también es parte de la seguridad, darles empleo a los jóvenes, darles oportunidades, darles
sentido, propósito, que pertenecen a una sociedad bien establecida, muy alejadas de estas organizaciones criminales. Yo creo que eso ha sido una conversación muy bonita. No, sí, es un tema que hay mucha tela por cortar. Esto no va a ser un problema que se va a solucionar de la noche a la mañana. Es importante que todos como sociedad cumplamos nuestro rol. Nosotros como abogados, ellos como familia y así mismo el Estado, ¿no? En buscar prevenir, no solamente atacar a través de reformas legales punitivas, ¿no? Sino que en buscar prevenir el problema. Porque si no es como que le estuviéramos poniendo una curita a una herida profunda, ¿no? Y esto cómo se ataca a través de actividades para los jóvenes, a través de oportunidades laborales para los padres. Si nosotros justamente trabajamos en función a eso, pues la verdad es que estos grupos criminales se abstendrían poco a poco de recurrir a los jóvenes como una fuente de justamente de actividades ilícitas, ¿no? Y usted, amigo que nos está escuchando, ¿qué opina acerca de cómo mejorar el panorama del Estado, de gobernabilidad, de inclusión respecto a tener una idea clara de cómo mejorar la seguridad también de los menores y que estos pues no sean reclutados por los grupos de delincuencia organizada? Recuerden que tenemos habilitado nuestro número de WhatsApp al 096-311-7307, 096-311-7307. Sus mensajes, por supuesto, también los tendremos en consideración ya para el día de mañana, porque son las 8:29, ya 8:30 de hecho de la mañana, y queremos agradecerle al abogado César Terán por habernos acompañado en este espacio, también dando un análisis bastante interesante y yendo un poco más allá de lo que normalmente se espera, y es la sanción y que esto tiene que ser así, punitivo. Bueno, también vemos que hay un trabajo más por hacer que va involucrando al sector social, también, ¿por qué no? No solamente las autoridades, sino también la sociedad civil, empresas que puedan involucrarse y poner su granito de arena a esta situación lamentable que estamos viviendo. Sí, te agradecemos mucho, César, y ya sabes, esta es tu casa, tienes las puertas abiertas para comentarnos de cualquier tema de interés nacional. No, muchas gracias y gracias a cada uno de los radioescuchas que nos están escuchando el día de hoy de forma muy atenta ante este problema